Día de la Aviación Civil en la Argentina. Y recuerda a un hombre olvidado por el prejuicio de la historiografía con la gente aristócrata de la Argentina. Lo hemos charlado con Mariquita de Thompson, que debería ser reconocida como la madre de la patria, pero sin embargo la dejamos tocando el himno. Porque era noble, casi noble. Porque era casi noble. Y el caso de Aarón de Anchorena es perfecto, porque está al nivel de Jorge Newbery como creador de la aeronavegación argentina. Y como era de apellido Anchorena, lo despreciaron. Lo despreciaron. Aquí, no en el Uruguay. Yo, cuando escuché el chiste de Rolo respecto de los argentinos sin ego y los uruguayos no tienen ningún complejo con reconocerlo a Aarón de Anchorena, un porteño que nació en la familia Anchorena. Recordemos que esa familia vivía en lo que hoy es el Palacio San Martín, que era antiguamente el Palacio Anchorena, ahí vivía su mamá, doña María de las Mercedes Castellanos de Anchorena. Todavía está en la gigantesca estancia en azul San Ramón, que es impresionante porque para todos los peones del campo está hecho un pueblo que culmina con una iglesia que no tiene nada que envidiarle a la mayoría de las iglesias porteñas. Es una cosa impresionante. El caserón también. Bueno, este muchacho que nace, como decimos, octavo hijo, ¿no? Ya eso, octavo de 10 hijos, con lo cual, además de padre y madre, tenía 7 hermanos mayores y hermanas mayores, que en general era el Benjamín. Después vinieron 2 hermanos más. Qué bárbaro, 8 hijos. Doña Mercedes Castellano tuvo 10 hijos y que por quizá la condición social, la mayoría llegó a edad adulta, ¿no? Que en otros tiempos ¿Eran más ricos? Complicado. Eran riquísimos. En una época se hablaba de la triple A en la provincia de Buenos Aires, que eran los Anchorena, los Alvear y los Álzaga, que poseían más de 1 millón de hectáreas en la provincia. ¿Tomás de Anchorena era de esa familia? Tomás de Anchorena es el patriarca que fue firmante del Acta de la Independencia, por eso está cerquita de la Prida. Claro, está cerquita de la Prida porque eran exactamente los que firmaron el Acta de la Independencia. Bueno, Aarón, digamos, por haberse criado allí, era un muchacho, diríamos, un bon vivant. La familia no tenía ningún tipo de dificultad económica y empezó a despuntar 2 actividades muy modernas. Una, el automovilismo. Tuvo uno de los primeros automóviles de la Argentina, fundador del Automóvil Club Argentino. Y después, fascinado, viajó a París y voló en un globo aerostático. Le pareció algo extraordinario y compró el primer globo que se trajo a la Argentina y que fue el primer globo que cruzó el Río de la Plata. Fue el primer vuelo de un globo aerostático en la Argentina, por eso el día de su nacimiento. 5 de noviembre es el Día de la Aviación Civil. Pero es interesante porque cuando hubo que decidir el Día de la Aviación Civil, no se pensó en Newbery, se pensó en Aarón de Anchorena, que era el gran impulsor. Cruzaron y aterrizaron en globo ahí en la zona de Barra de San Juan. Estamos viendo en el YouTube de la radio la canasta del globo, digamos, ¿no? La canastita del globo. Sí, el globo en aguas internacionales. Algo que hace con el pretexto de que son lanchas narco, algo que por ahora no ha aprobado en todos los casos en absoluto. Hay deporte, con Argentina venció a Túnez y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-17. El equipo dirigido por Diego Placente superó 1-0. ¿Para qué lado va el viento? Porque el globo no lo podés manejar. El globo lo podés elevar. Después el viento te lleva, así que se pasaban a veces varios días esperando que el viento apuntara para ese lado y cruzaron, aterrizó en Barra de San Juan. Después en la segunda columna vamos a recordar lo que hizo y por qué un faro tiene en la punta de un faro gigantesco de 287 escalones, más alto que el obelisco, tiene un dormitorio en la parte superior. Pero eso la participación en la zona argentina ante Anchorena. Bien, 6 minutos para las 3 de la tarde en toda la República Argentina. Está fresco acá en la ciudad de Buenos Aires, les voy a decir, como destemplado, no sé, uno sale con
confiado de que puede salir sin buzo, pero no, 18 grados 3 la temperatura en este momento. Mañana viernes hay previstas lloviznas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde y por la noche, una mínima de 14 y una máxima de 19 grados. Pasaron cosas. Casado. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pásate a GNC. Y él construye allí un palacio extraordinario que hoy es la residencia de descanso del presidente de la República Oriental del Uruguay. Wow. La Reserva Natural y Parque Nacional Arón de Anchorena, que se puede visitar con una sola condición. Él la donó al parecer con destino a toda Europa. Fue interceptada a 1.800 kilómetros de Lisboa. Tenía una carga de más de 1,5 toneladas de cocaína y el operativo conjunto lo llevaron adelante las autoridades de Portugal con agencias del Reino Unido y también de Estados Unidos, que siempre aprovecha para meterse. Es fácil para anclar, cuando uno navega un velero lo puede dejar ahí en el muelle. El presidente del Uruguay todas las mañanas a las 8 de la mañana se acercaba a la barra de San Juan y repartía 1 kilo de pan para cada uno de esas costumbres que digamos, son tradicionales, que cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, por ese prejuicio de que a los ricos no hay que regalarle nada, se eliminó una tradición de más de 50 años. Bueno, esas cosas, ¿no? Sí, tonterías que rompen con tradiciones importantes. Bueno, Arón de Anchorena se convierte en un personaje legendario y en los años 30 decide irse de la Argentina porque no soportaba el cambio que él vio venir respecto de lo que iba a convertirse la Argentina. Uh-huh. Se instala en aquella casa y él era un admirador de los navegantes y le gustaba también navegar, entonces construye un faro en homenaje a Sebastián Caboto, uh-huh, aquel hombre que en 1521 entró y fundó el primer pueblo en territorio argentino cerquita de Santa Fe. Por supuesto, Santa Fe es posterior. Así que, como decía que era un navegante legendario, construye ese faro que es gigantesco. Ahí lo estamos viendo. Es una torre gigantesca inspirada en castillos medievales. ¿Sí? Y dejó todo listo para el día que él muriera. Se separa de la esposa, lo cual causó un pequeño escándalo en la alta sociedad, y cuando construye, ahí vemos unas ventanitas, el faro no cumple función de faro, uh-huh, en realidad es la columna de Caboto. No es un faro, no es necesario. Es un monumento, digamos. Es un monumento. Después vamos a ver, también hay unas escaleras allí. El punto interesante es que pone un dormitorio para mirar desde ahí una vista extraordinaria, y alguien le preguntó, ¿pero por qué el dormitorio tan arriba? Porque de ahora en más, cuando una dama crea merecerme, tendrá que estar en condiciones de subir los 287 escalones y llegar dispuesta a todo por mí. Pero un agrandado importante. Si no puede, que no venga. No vale la pena. No. Bueno, ahí está la escalera, es una cosa espléndida. Él puso sus no en Tinder ahí, más o menos. Exactamente. Sumándolo a la consigna del día. Que tenga un estado físico tan impresionante que pueda subir. ¿Cuántos eran? 287 escalones en una escalera caracol, un lugar precioso. Pero después ahí dormís, ¿no? Y aparte que llegue dispuesta a todo. Claro, por eso te digo. Todo, o sea, yo me voy a dormir. Que llegue no con voy energía. A comentar chismes privados del doctor Anchorena. El acoso a niños y niñas a través de dispositivos digitales. Y a partir de eso, desde el gobierno porteño decidieron suspender por el momento lo que tiene que ver con el acceso a esta plataforma digital que usan 380 millones de personas a nivel de nuestro país en cada uno. Años. Mirá, muy longevo. Cuando se abre el testamento, pidió ser sepultado al lado de la torre. Así que cuando uno visita, esto se puede visitar, está muy cerca de Colonia. Me hiciste acordar, Juan, porque cuando uno viene desde Montevideo en
en auto hacia Colonia. La entrada a Colonia es un camino con 2 filas donde puso el eje del gobierno porteño tiene que ver con esta denuncia de una familia de un niño que va a una escuela pública. Dicen, no sucedió dentro de los dispositivos que se utilizan en la escuela, pero lo que empezó a alertar al gobierno porteño es que apareció esta denuncia, estos dispositivos. Espectacular. Y, un chalet, 2 pisos, estilo inglés. ¿No? Sí. También, ¿no? Sí, pero claro, creo que tiene de superficie 3.000 metros cuadrados. Una pequeña casita, sí. Y ahí, bueno, don Aarón de Anchorena, ahí está, ahora sepultado en el lugar en el que fue feliz a lo largo de más de 40 años. Si esa torre hablara. Pero sobre todo lo recordamos porque gracias a él empezamos a volar los cielos argentinos allá por 1905 en el Paraguay. Lo que le debemos a ese hombre. Exactamente. Un beso al